Entonces, este es el contexto que es muy importante que tengamos en cuenta, que entendamos para luego comprender la razón de ser de Bitcoin y, en definitiva, por qué se crea, ¿no? Que va a ser el segundo apartado de este vídeo. Entonces, ¿por qué se crea Bitcoin? Pues os podéis imaginar, ¿no? Dado este contexto histórico, Bitcoin se crea para resolver un problema con el sistema monetario que se volvió más prominente que nunca durante la gran recesión, y fue precisamente esos rescates bancarios. Y no es algo que me inventé yo, el propio Satoshi en 2009 escribe: el problema central, resaltado en amarillo, con la divisa, con la moneda, con el sistema monetario convencional, es toda la confianza que se necesita para que funcione. El Banco Central ha de ser confiado para no diluir la divisa, la moneda, pero la historia de la moneda fiat está llena de roturas, de abandonamiento de ese, o de, sí, de abandonamientos o de fallas en esa confianza. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Satoshi? Pues que el sistema monetario se subordina a los poderes, como puede ser el bancario u otro, y este es el problema central del dinero que tenemos actualmente. Y por eso se crea Bitcoin. Al final es un problema de confianza. El problema del dinero fiat es que necesitamos confiar en las personas, en los burócratas que lo emiten, pero las personas al final siempre nos corrompemos y nos equivocamos, erramos. El ser humano erra, es natural, no somos omnipotentes ni omniscientes y por tanto nos equivocamos. Y el poder tiende a corromper a las personas. Y a mí me gusta mucho aquí la cita de Lord Acton, siglo XIX en Reino Unido, escribía: todo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Para mí es una cita que es muy aplicable al sistema monetario. Cuando tienes un grupo de burócratas que tienen el poder para crear dinero a su antojo y dárselo, rescatar a los sectores de la economía que ellos estimen, ya sea en Europa con la gran recesión o ya sea en las dictaduras populistas de Latinoamérica, donde también los gobernantes agarran el sistema monetario y lo diluyen hasta destruirlo, como pasa, por ejemplo, en Venezuela, como ha pasado durante años, ¿no? Pero es una cuestión de confianza. Y esa confianza siempre se quebranta, como decía Satoshi. Entonces, este es el problema central del dinero fiat, que da a estos burócratas una capacidad, un poder enorme para poder modificar la oferta, crear moneda cuando quieran, cualquier banquero central, ya sea quien gestiona el euro, el dólar, el yen, el yuan, puede levantarse mañana y decidir duplicar la masa monetaria o triplicarla. No hay ningún impedimento, tiene total arbitrariedad a la hora de crear dinero. Y eso ocasiona problemas, según muchos de nosotros que vemos en Bitcoin pues una alternativa, como vamos a ver a lo largo de este vídeo. Y el segundo gran problema es que la arbitrariedad también se extiende al ámbito de la censura. Es decir, un banquero central o un banquero comercial puede decidir no darle una cuenta bancaria a una persona, puede decidir dársela a otra en condiciones más favorables. Por ejemplo, como decíamos en el vídeo de la semana pasada, en Afganistán las mujeres no tienen derecho a tener una cuenta bancaria. En Estados Unidos y en otros países de Europa la gente pobre tampoco puede tener una cuenta bancaria. Entonces hay una arbitrariedad a la hora de decidir quién puede transaccionar y quién no. Y esto cada vez se vuelve un problema más grande, porque pensemos que si un gobierno empieza a tomar una derivada más autoritaria, pues va a poder decidir, por ejemplo, censurar en el ámbito monetario a personas que acuden a una protesta o personas que practican algún tipo de oposición a sus medidas. Entonces, son dos problemas centrales del dinero fiat, porque depende de la confianza en personas que siempre se corrompen. Al menos esta es la ideología, la idea, una de las ideas de base que subyace, en mi opinión, detrás de la creación de Bitcoin, detrás de esta pregunta de por qué se crea Bitcoin. Entonces, Satoshi Nakamoto, de nuevo, también, el creador seudónimo de Bitcoin, nos incluye un mensaje que parece enfatizar esta motivación o al menos esa indignación referente a lo que había acontecido durante la gran recesión. Y es que en el primer bloque de Bitcoin, cuando puso el software monetario en funcionamiento, incluyó este mensaje que era el titular del diario The Times del 3 de enero de 2009, donde el titular claramente hace referencia pues, a esta injusticia, que es que el canciller aprobaba el segundo rescate bancario a los bancos. Entonces, esto de nuevo parece subrayar la idea de que Bitcoin se crea como una respuesta
a las injusticias de la gran recesión y obviamente de otras recesiones y de otros defectos con el sistema monetario, ¿no? Pero la gran recesión realmente podríamos pensar que quizá impulsó a Satoshi a darse prisa lanzando una alternativa a lo que veía como un despropósito, como una gran injusticia, como él mismo nos decía en sus mensajes y en sus actos, como incluir este titular en el primer bloque de Bitcoin. Entonces, un poco recapitulando. Satoshi Nakamoto, persona, creador, mujer, hombre o grupo de personas que escribía bajo este seudónimo, crea un sistema monetario que sustituye la confianza en humanos por la confianza en un software descentralizado. Eliminamos al ser humano corruptible y falible e introducimos un software basado en principios algorítmicos, criptográficos, matemáticos, que no pueda ser corrompido. Al menos esta es la idea bajo la que se crea Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas, la criptografía, los algoritmos no tienen ideología. Da igual cuánto dinero le pongas delante a una integral o a una derivada de segundo grado, que te va a dar el mismo resultado. Las matemáticas, evidentemente, son agnósticas y esto puede dar lugar a un sistema monetario más justo que no pueda subordinarse a los intereses de algunos en detrimento de los de otros. Entonces, hasta aquí un poco el contexto y la motivación de este grupo o esta persona que escribía bajo Satoshi Nakamoto, bajo este seudónimo. Ahora yo creo que toca un poco empezar a ver cuáles son los principales atributos de Bitcoin, ¿no? Está muy bien, las intenciones, hemos visto el contexto, las intenciones, pero ¿qué es lo que hace de Bitcoin una alternativa a lo que tenemos actualmente en vigencia en el ámbito del dinero? Entonces, de nuevo, yo creo que lo mejor es acudir a la propia fuente, al creador, que es Satoshi, y él escribe también en 2009 y nos dice que ha desarrollado un nuevo sistema monetario digital, eCash, llamado Bitcoin, que es completamente descentralizado, sin un servidor central ni terceros de confianza, porque todo está basado en criptografía en vez de en confianza. Fijaros qué importante la confianza. Es lo que decíamos antes. La confianza es un problema porque las personas se corrompen y por tanto vamos a introducir un sistema que esté basado en criptografía. Luego dice, pues pruébalo, o al menos pues echa un ojo a los screenshots y al paper. ¿Quién habría encontrado este mensaje? ¿No? Pues en aquel momento Bitcoin tenía un valor residual de menos de un céntimo probablemente. Entonces, habría sido muy, muy favorable encontrarse este mensaje. Pocas personas lo hicieron, principalmente personas que estaban metidas en cuestiones de criptografía, quizá algunas personas más de ideología libertaria que empezaban a buscar alternativas al sistema actual, pero desde luego que una minoría de la población que poco a poco se fue haciendo eco de este sistema y que además en un principio pues había muchas dudas y muy naturales, mucho recelo si era algo que realmente iba a funcionar, ¿no? De cualquier manera, volviendo a los atributos, Satoshi nos da 4 de ellos, que los he sacado de este mismo texto. Código abierto, peer-to-peer, que es sin un intermediario, de un para otro, electrónico y completamente descentralizado. Entonces vamos a ver, no sé si alguien se quiere animar a decir en el chat cuál cree que es el atributo más importante de los 4 que menciona Satoshi. Pero creo que la mayoría de vosotros concuerda con lo que, en mi opinión, es lo más importante y voy a explicar un poco los motivos, ¿no? Aquí lo he resaltado. Efectivamente, que sea completamente descentralizado, yo diría que es la singularidad, porque si pensamos, Javier también dice descentralizado, si pensamos open source, pues tenemos muchos sistemas open source, peer-to-peer, uno podría argumentar que también es algo importante, electrónico desde luego que no, porque dinero electrónico ya había. En este momento, en 2009, había ya PayPal, teníamos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etc. Entonces, vamos a ver por qué yo diría que la descentralización es el atributo más relevante. Entonces, la descentralización para mí es lo más relevante y teniendo en cuenta que no es un fin.
en sí mismo. O sea, la descentralización no es, Bitcoin no busca la descentralización per se, sino lo que busca es en la descentralización es un medio para conseguir dos cosas. Un sistema monetario con unas reglas inalterables y universal, de libre acceso. Y podéis imaginaros por qué, ¿no? Ya hemos visto un poco la coyuntura bajo la que se crea y los problemas que pretende resolver. Entonces, me gustaría un poco recalcar esta señal de que, o esta idea de que no es un fin, porque un poco el ecosistema blockchain se habla mucho de descentralización, vamos a descentralizar esto y lo otro, y vamos a sacar una tostadora descentralizada y un sistema de modems que van a operar de forma descentralizada, y la descentralización no es algo deseable en sí mismo. O sea, pensemos que la centralización es muy eficiente y ha dado muchas cosas a la humanidad. Entonces, que sea descentralizado algo por sí solo no es deseable, sino que tiene que haber motivos por los que la descentralización es necesaria. Entonces, la descentralización es un medio y, como digo, es un medio que yo diría que en Bitcoin pretende buscar estas dos cosas. Reglas inalterables y universalidad. Entonces, vamos a ver por qué pretende buscar esto y por qué la descentralización es tan importante. Y yo creo que se va a ver de forma muy clara cuando comparamos Bitcoin con este dinero fiat que hemos visto en la sesión anterior. Pregunta o comentario por parte de Crypto: si las transacciones son públicas, existe confianza y no manipulable. Vale, sí. Entonces, lo que entiendo de este comentario es que como Bitcoin, en Bitcoin, y esto lo va a explicar Juan mejor en la próxima sesión, donde se va a explicar cómo funciona Bitcoin, pero Bitcoin es un libro contable transparente, donde cualquiera puede ver las transacciones. Y entiendo que lo que dice Crypto es que al ser públicas estas transacciones, pues tú lo puedes auditar y no necesitas confiar en un tercero, como es el caso con tu banco comercial o con un banco central. Entonces, no se puede manipular el registro contable que dice cuántas monedas tiene cada uno, ¿no? Y esto es muy importante porque uno podría decir que los rescates bancarios de la gran recesión fueron una manipulación de un registro contable. O cuando a Hugo Chávez se le va la pinza en Venezuela y decide crear 10 trillones de bolívares, también es una manipulación del registro contable del sistema monetario. Y yo creo que esto lo vais a ver con más claridad cuando Juan entre a explicar un poco mejor cómo funciona Bitcoin. Aquí al final estamos intentando hacer una aproximación más de tipo casi ideológica, histórica y contextual.